Hola, ¿qué tal? Son varios los comentarios interesados en saber cómo es que obtuve el diagnóstico de cáncer, qué síntomas tuve para yo poderme acercar a un especialista. Pero primero que nada, déjame invitarte a ver este video que es en el primero en el cual yo hablo del tema. Ahora sí, vamos a continuar. Primero que nada, déjame decirte que el diagnóstico lo recibo a finales de febrero, pero para eso, mediados, finales de enero, constantemente venía a mí la palabra cáncer en videos, lectura, imágenes, en todo. Esto me llamó la atención bastante y me alarmé un poco porque me di cuenta de que no me había realizado el examen anual y que anteriormente, aunque lo había hecho, sabemos que las cosas cambian de un día para otro y desgraciadamente la cifra de cáncer hoy en día es alarmante tanto en niños como adultos. Así que sabía yo que tenía que acercarme rápidamente a un doctor para realizármelo, pero de igual forma pasó una semana, 2 semanas, me di cuenta que estaba haciendo desidia y malamente había pasado por mí la idea vagabunda de decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no me lo realizo mejor el año siguiente? Pues todo salió bien el anterior, o sea, hello. Pero en fin, gracias a Dios que tengo un ángel de la guarda grandísimo, un Dios que me protege y dijo, ¿sabes qué? Esta muchachita creo que no nos está haciendo caso, así que vamos a mandarle una señal más fuerte. Y es cuando aparece el dolor en ambos senos. Prácticamente como a mediados de febrero, esto me llamó bastante la atención porque el dolor sí lo percibí un poco más fuerte de lo normal, que en ocasiones suele venir por el periodo, la ovulación, ya saben. Entonces es que inmediatamente me checo porque, como ya les había dicho, la palabra cáncer no dejaba de venir a mí y me daba como esa preocupación, esa voz interna que me decía, ¿sabes qué? Algo está mal. Tristemente me doy cuenta de que el lado izquierdo tenía un bulto. Yo nunca, créanme, nunca, y yo creo que hasta la fecha no había sabido realizarme una examinación correcta. Siempre me decían que tenía que encontrar un bulto, una bolita, algo diferente. No sabía realizarlo con exactitud, muchas de las veces prefería no hacerlo malamente y en esta ocasión no necesité de mucha experiencia ni mucho menos, me di cuenta de que algo no estaba bien, se me vino la sangre a los pies, como solemos decirlo, sentí como un balde de agua fría enorme y no podía dejar de pensar de que posiblemente me estaba enfrentando a un cáncer y que tenía que averiguarlo. Sabemos de antemano, por tanta información que recibimos alrededor, de que también es muy común las bolitas de grasa, los quistes, etcétera, algo que no necesariamente tiene que ver con cáncer. No lo sabía, solamente me preocupé, sabía que tenía que hacer llamadas y conseguir a un médico lo antes posible para comenzar a checarme. Fue lo que hice. El primer médico que vi fue un ginecólogo. Me acerqué a él, me examinó, se dio cuenta de la presencia de la masita. Lo que hizo por protocolo para descartar un cáncer fue mandarme a hacer una mamografía, un ultrasonido. Una vez que obtuve los resultados, vuelvo para con él y él me tranquiliza, me dice que él piensa que no es un tumor maligno, que posiblemente es una masita sin preocupación alguna, benigna, que la podemos checar eventualmente o que él puede realizarme una cirugía, extraerla y evaluarla si yo lo deseo. Bueno, había una parte de mí que decía, ¿sabes qué? Todo está bien, pero otra parte de mí que decía, con un cáncer no se juega, yo tengo que pedir una segunda opinión. Él se quedó en espera de mi respuesta para ver qué es lo que yo iba a decidir, si observarla únicamente o hacerme la cirugía. Pero para eso lo que hago es buscar una segunda opinión, ya que una de las cosas que no me dejó muy tranquilas del doctor es que tiene una agenda demasiado apretada y sentía yo que no estaba recibiendo la atención que en ese momento necesitaba. Encuentro una ginecóloga. Una vez que obtuve la cita y asisto a ella, la doctora me da más o menos el mismo tipo de respuestas, me dice que no me preocupe, etcétera, etcétera, pero algo dentro de mí me decía que las cosas no estaban bien. Hoy en día le doy muchísimas gracias a ese sexto sentido, a esa vocecita interna que me avisaba, porque si yo me hubiera quedado con lo que la ginecóloga y el ginecólogo me dijeron, quizás no estaría aquí tan campante de la vida hablándoles del tema y la situación posiblemente estaría peor. Y eso sí, si es que enterada me daba, porque a lo mejor estuviera tan campante y yo sin darme cuenta de que este monstruo estaba invadiendo mi cuerpo. Yo a la doctora le pido que por favor me dé el pase, que estaba interesada en realizarme una biopsia para descartar cualquier problema y de esta manera quedarme tranquila. Me da el pase, busco la fecha más cercana, bendito Dios que
tenía los medios para eso. Esto lo estaba realizando en México, cabe mencionarlo, por lo mismo, por la cuestión económica. Entonces me acerco a la institución, me dan la fecha más próxima. Una vez que me realizan la biopsia, el protocolo en México es muy diferente de aquí. Allá te entregan la biopsia en la institución y tú te diriges a un laboratorio o a un lugar especializado en biopsias para que la analicen. Esa es la razón del por qué los resultados te llegan a ti al mismo tiempo que a los doctores, cosa que aquí en Estados Unidos rara vez te llega un resultado a ti, o quizás nunca. Generalmente siempre va dirigido al doctor y tú tienes que acercarte a él para obtener esos resultados. De esta manera es que los resultados llegan a mí. Tristemente no se necesita ser médico ni mucho más para darte cuenta de que estás efectivamente en un tema de cáncer. Me puse a googlear significados y demás para saber más o menos un poco de información referente a lo que me estaba yo enfrentando. ¿Qué sentí en ese momento? Sentí que me invadía un miedo terrible, sentí una tristeza incontrolable, sentía que no dejaba de venir a mí la palabra muerte, porque cuando nos enfrentamos a un tema de cáncer, lo primero en automático que llega a ti es la palabra muerte. Sentía tanta impotencia porque en un tema como ese, muchas de las veces poco es lo que puedes hacer. Puedes tener los medios, las ganas, etcétera, pero si tu situación es tan alarmante, a veces no hay mucho que hacer y yo no sabía en qué situación verdaderamente me encontraba. Me puse a googlear significados y todo, pero esto no bastaba, puesto que médico no soy y yo necesitaba saber en qué situación, vuelvo a repetir, me encontraba. Sé de antemano, porque mucha información es la que llega a nosotros, que si encuentras el cáncer a temprana etapa, hay muchas probabilidades de vida, hay muchos tratamientos, tecnología bastante avanzada hoy en día, pero vuelvo a repetir, no sabía realmente a qué es lo que en mi caso me estaba enfrentando. Lo más claro en este momento que yo tenía es que tenía que acercarme a un oncólogo, puesto que ya estaba confirmado un caso de cáncer. Ya gastar dinero en ginecólogos estaba de más. Levanté el teléfono, lo primero que hice, aparte de llorar, porque yo creo que es algo que no podemos evitar, no paraba de llorar, me invadía la tristeza, no sabía en ese momento si debía o no debía comunicarlo a mis seres queridos, no tenía ni la santa idea de cómo manejar esta situación, así que lo guardé en secreto para mí en este momento, solamente yo era la persona enterada de lo que estaba pasando. Volviendo al tema, levanto el teléfono, empiezo a hacer llamadas como loca, sabía que todos los doctores hoy en día, por desgracia, porque quisiéramos que no hubiera ningún enfermo en el mundo, pero lo hay, están súper ocupados. No recibí ninguna respuesta, no había citas prontas, muchos teléfonos no contestaron, en fin, bendito mi Dios, de tanto pedirle, recibo 2 llamadas de regreso. Una de ellas, la secretaria del primer oncólogo al que yo me acerqué, muy amable, me hace un espacio ante mi desesperación para ver al doctor al final de sus citas. Era larga la distancia, no faltaba mucho tiempo, la tomé, no lo dudé y me dejé ir a la cita. Cuando hablo con el doctor, muy amable y demás, él me platica, me dice, ¿sabes qué? Observa mis resultados, mi biopsia, etcétera, y me dice, ¿sabes qué? Estás a temprana etapa. Para mí que estás en etapa 1, tienes la opción de conservar, podemos realizar esa operación lo antes posible. En lo personal considero que cuando te realizan una biopsia no puedes pasar 2-3 meses más, puesto que el cáncer puede crecer de manera más pronta y expandirse. Otra de las cosas que me comentaba es que él detectaba inflamación en mi ganglio, pero para él asegurarse si había o no había cáncer, necesitaba, una vez que me realizara la cirugía, extraerlo, examinarlo, y si este salía con cáncer es que nos estábamos encontrando en una etapa 2 posiblemente y que tenía que realizarme lo que son las quimioterapias. Me platicó del tema de las radiaciones, etcétera. Pero algo dentro de mí, ya saben lo terca, dije yo, ocupo otra opinión. Para esto les comentaba que había recibido 2 llamadas, así que la siguiente llamada también fue de un oncólogo disponible para el día lunes. La cita que tuve la tuve el día viernes, el día lunes tenía a temprana hora la cita con el siguiente doctor. Para eso la cita era en otra ciudad. Yo tenía un miedo enorme porque recientemente habían ocurrido algunos detallitos en la ciudad que me hacía dudar si debía o no acercarme. Igual hice caso omiso, es importante mi salud, vámonos. Me fui a esta ciudad un poco más retirada, temprana hora para estar ahí puntualísima. Oh, mi sorpresa, encuentro el edificio completamente vacío, como si no estuvieran laborando, no sé. Me llené de miedo total, yo le hablaba al doctor, me habían dado las señas de llegar y todo.
Había escuchado como una plática muy amistosa, la enfermera muy sonriente, o sea, decía yo como a qué me estaba enfrentando. Sí, al momento de llegar y por más que me dieron señas y todo, yo no veía como movimiento alguno y me dio un temor como no tienen idea. Tenía ganas de irme corriendo de ahí, regresarme a mi ciudad y de tomarle la palabra al oncólogo con el que ya había platicado. Dije yo, ok, tranquila, todo está bien, volví a hablarle al doctor y ya, me explica. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que estaba en cirugía, una enfermera fue la que contestó el teléfono por mí y de esta manera a lo mejor se creó confusión y demás. Miras la clínica cerrada porque el día de hoy es día festivo. No estamos laborando. Si yo te hice agenda para hoy es porque me comprometo bastante con mis pacientes de cáncer y lo antes posible que se pueda tratar un cáncer para mí mejor. Obviamente me tranquilicé, le di gracias a mi Dios y gracias al doctor que hubiera hecho eso por mí. Sí, inmediatamente pasaron unos minutos más después de la llamada cuando él llegó. Obviamente me tranquilicé, agradecí a mi Dios que esto estuviera pasando, que el doctor fuera tan amable y todo. Una vez que llegó a la clínica, pues él fue el que abrió las puertas, me atendió. Me explicó completamente todo el procedimiento, me decía nuevamente que yo era candidata a conservar si así lo deseaba, que tenía opción, como siempre me lo han dicho también, de cortar todo el seno si así lo deseo, pero que en mi situación era viable una lumpectomía, que es la que me realicé. Me platicaba una vez analizando mi situación de también la posibilidad de llevar quimioterapias una vez que analizara los ganglios. Cabe mencionar que él no sintió la inflamación del ganglio, pero me dejaba tranquila que al realizar la operación él iba a drenar todos los ganglios y examinarlos para de esta manera saber si estaban infectados o no y proseguir con quimioterapias una vez que se realiza la cirugía y analizan también lo que son los receptores. También deciden si llevas o no porque evalúan qué tipo de cáncer es el que presentas. También me habló del tema de las radiaciones y demás. Llevar este tratamiento en México iba a ser un poco más difícil también para mí, puesto que las radiaciones se llevan a cabo en una ciudad bastante lejana, en este caso les hablo de Tijuana, y para mí iba a ser bastante difícil llevar el procedimiento allá. Ya me estaba llenando de estrés e ideas la cabeza, no sabía cómo iba a enfrentar todo esto. A estas alturas prácticamente, a excepción de 2 integrantes de mi familia, eran todos los que estaban enterados de que yo estaba pasando por un cáncer. Platico con el doctor, me da las soluciones como ya lo comenté, también me da la solución del cirujano plástico si deseo hacerlo en el momento para evitarme mayores gastos, dolor, tiempo, etcétera, ¿no? Tengo toda la información que necesito, precios y demás. Él me dice, ¿sabes qué? Lo único que necesito de ti es la autorización. Por una llamada, no necesitas sacar cita y yo inmediatamente me muevo, te abro espacio en este o este hospital y realizamos la operación lo antes posible, porque hay que actuar rápido para no darle tiempo al cáncer. Hasta este momento, ningún doctor, ni los 2 ginecólogos, ni los 2 oncólogos me habían respondido lo que hasta la fecha yo creo que nadie podrá contestar, que es cómo es que apareció el cáncer y cuánto tiempo aproximadamente tiene desde su aparición. Estas respuestas solamente Dios las sabe. Me regreso a mi casa con muchas preguntas, dudas y demás, con las ganas de decirle al doctor, ¿sabe qué? Sí, póngame la cita, pero me detuve, tenía que pensarlo y no actuar impulsivamente. Platicando con mis seres queridos, tomo la decisión, le hablo al doctor, ponemos fecha para la cirugía, esta se realizaría el lunes siguiente, tendría que realizarme algunos estudios de sangre, la prueba del COVID, que donde quiera te la piden, en fin, todo preparado, me tenía ya los datos y demás del hospital, etcétera. Las recomendaciones a seguir, todo estaba completísimo para la cirugía. Me invaden tantas dudas platicando con personas cercanas, con personas que se enteraron del tema y que le hicieron llegar información a mis seres queridos, en fin. Es que empezamos a evaluar la posibilidad de comenzar el tratamiento aquí en Estados Unidos. Yo ya me había acercado a una institución, pero no tenía respuesta de ella y yo no podía esperarme más tiempo porque no sabía más que lo único que hasta la fecha sabemos, que debemos actuar de manera pronta para evitar que el cáncer se pueda expandir más y no haya salvación alguna.
Eran muchas las recomendaciones de que debía continuar aquí mi tratamiento e iniciarlo, porque obviamente cuando vas de una institución a otra comienzas desde cero. Es una de las cosas tristes de la vida. Conseguí la cita más pronta posible aquí en Estados Unidos. Para eso la cita que me habían dado era el día siguiente de mi posible cirugía en México, y créanme que me llené de dudas grandísimas porque era jugármela con todo. Así sentía yo. Pero finalmente el día domingo, ya tarde, porque para eso cabe mencionar, hago una pauta, que el doctor mantiene mucho contacto con sus pacientes a cualquier hora, cualquier día, en cualquier momento tú lo puedes localizar mediante un mensaje de WhatsApp. Me dolió en el alma, sentí que lo defraudé, pero le mandé un mensaje disculpándome y espero no haberlo metido en problemas. Aclaro, si algún día ve este video, a lo mejor deduce que soy yo. Perdón, de verdad, perdón. Le cancelé la cirugía. Él tenía todo listo, la cancelé, tenía que jugármela y fue lo que hice. Comencé mi trayectoria tan grande que ustedes conocen aquí en Estados Unidos. Comencé desde cero, conseguí la manera de traer mi biopsia una vez que vi a la doctora, ella me la solicitó. Entonces busqué rápidamente en los laboratorios en México y procuré que me dieran esa biopsia para yo poderla traer lo más pronto posible aquí y comenzar. Ellos analizaron mi biopsia porque en México solamente habían analizado el resultado de cáncer, pero no sabían nada acerca de los receptores, nada. Otra de las cosas diferentes que hacen en México es que no te marcan al momento de realizar la biopsia, cosa que aquí sí sucede. Ese tema específico de biopsias y demás lo vamos a dejar para otro video. ¿Qué es lo que pasa? Que ya platicando con la doctora y demás me vuelve a decir lo mismo, siento que estás en una etapa temprana, hasta ver los resultados de la misma manera te voy a decir qué es lo que procede y qué cambios podemos hacer, o si seguimos con el plan que te estoy platicando, que era obviamente hacer lo que era la operación, la lumpectomía. Nuevamente todos los doctores, como les he dicho, me hablaron de el tema de conservación, puesto que mi etapa era temprana, etcétera, etcétera. De la misma manera me informó de las radiaciones, la doctora muy amable respondió todas mis preguntas, todas esas dudas me las aclaró y estuve muy contenta. Sabía yo que la decisión que había tomado era la correcta, únicamente estaba temerosa en el tiempo, y lo que no dejaba de pedirle, como en todo momento, era que comenzáramos lo antes posible, que me urgía comenzar y llevar a cabo la cirugía lo más pronto posible, más que nada porque no dejaba de retumbar en mí lo que me había dicho el primer oncólogo, que era que no podía dejar pasar más tiempo puesto que ya había sido manipulada el área con la biopsia. En conclusión, te puedo decir que doy gracias a Dios y a la vida de que en mi caso pude percibir el dolor, y sobre todo que le hice caso a esa vocecita interna, que fue la que me llevó a revisarme, y sobre todo, lo más importante es actuar de inmediato. Sé que en este tipo de situaciones es muy importante los medios. Sé que en este tipo de situaciones no basta únicamente con tener las ganas y la fuerza para seguir adelante con esta situación de cáncer, pero no queda más que poner de nuestra parte, pedirle muchísimo a Dios. Agradezco de antemano todas sus oraciones porque también sé que hacen la diferencia. Donde ora más de uno, Dios escucha con muchísima más fuerza. Eso lo dije en algún video y estoy todavía en la creencia de que así es. Es muy importante conocer nuestro cuerpo para detectar esas pequeñas diferencias, pero sobre todo hacerles caso y procurar acercarnos a un especialista. Lo primero que hacemos es googlear y nos quedamos con ello. Yo en mi caso, bendito Dios, no solamente me quedé con las dudas y la incertidumbre, busqué, y desde entonces créanme que no he parado, que el tiempo que se ha retrasado a lo largo de ese trayecto no ha sido generalmente por mi persona. Han pasado, que si yo les contara, tantas cosas en el transcurso de esta trayectoria que han impedido que los plazos sean más cortos, pero más sin embargo el no detenerte, el estar constante en tus revisiones, el estar constante en cada uno de los pasos a llevar es muy muy importante. Yo en este momento cuento con la bendición, como ya les dije, de que finalmente una aseguranza me apoyara, pero si en tu caso no cuentas con algo como eso, hay muchas otras maneras, hay asociaciones de ayuda, hay muchas personas a tu alrededor que podrán echarte la mano sin duda alguna, muchas actividades que puedes hacer, no sé, solamente no dejes de luchar, no dejes de tocar puertas, no dejes
de enfrentarte con toda la fortaleza del mundo a este terrible enemigo llamado cáncer. Sé que existen otros síntomas que en mi caso no sucedieron, como es que la piel se te hunde, que el área se te pone roja, que existe inflamación, que existe también el desecho por medio de los pezones. Son muchas las cosas que suceden alrededor de un cáncer. En mi caso, vuelvo y repito, únicamente fue el dolor y la aparición de la bolita del tumor lo que yo percibí. Nada más cambió en mi cuerpo, pero sobre todo, muy importante, esa vocecita interna, mi ángel de la guarda, que no me dejó tranquila hasta llevarme a lo que realmente estaba pasando en mi cuerpo. Yo te mando muchísimos besos, muchísimas gracias, apapachos si los necesitas como siempre, y nos vemos en un próximo video.